¿Cómo están? Bienvenidos, ya estamos de vuelta aquí en Versus. Yo ya estoy súper acompañada con Alina Duarte y Meme Yamel. Buenos días. Oli. Buenos días. Oli. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bien, empezando Sí, bien la empezando- semana. Sí, empezando muy bien. Mucha actividad, muy contentas, mucha información. Me parece Ay, mi perfecto. gallo, qué pedo. Ya con groserías luego. Ay, perdón. Ay, perdón, una Bueno, disculpita. usted ya conoce a Meme Yamel, ya conoce a Alina Duarte, así que nos va a aguantar las risas, las groserías, todo. Entonces, además, les traemos un buen tema, ¿no? Vamos a hablar sobre todo este asunto de Ricardo Salinas Pliego y en concreto de lo que se da a presentar el pasado viernes en la mañanera, pero llevándolo pues a un tema un tanto más amplio, ¿no? Ya tenemos varios capítulos de Versus hablando sobre pues el tema de las concesiones, cómo las tienen aseguradas hasta el 2047. Pero lo que se da a conocer en la mañanera nos muestra cómo, pues, quizás no solamente Salinas Pliego, sino Varios otros empresarios, pues, vivieron años de plena gozadera, ¿no? Pues O sí. sea, ¿cómo se explica cualquier persona, cómo nos explicamos nosotros que puedan pasar 16 años sin que un empresario pague miles de millones de pesos que por ley debe pagar, ¿no? Entonces, pues, explicaciones podemos encontrar como, pues, que el Estado mexicano pasó años consintiendo empresarios, de que el Poder Judicial, pues, se dejó corromper por donde quiera. Entonces, pues solamente así, y el caso Salinas Pliego, pues nos puede llevar a ese tema, ¿no? Un Estado que benefició a empresarios, que los consintió. ¿A qué costo? Pues bueno, de que dejaran de entrar miles de millones de pesos que pudieron haber sido utilizados para el desarrollo, ¿no? Porque ese es el fin, en teoría, de los impuestos. Así que, pues quédense, vamos a hablar de este asunto. ¿Y quién quiere empezar? Alina Duarte, adelante. Gracias por la oportunidad de... Gracias por la oportunidad de iniciar. No es como que yo hubiera hecho así. sí, no fue el dedazo de bebé. Fue Sí, voluntad. Bueno, yo creo que es siempre importante volver a los antecedentes de cómo llegamos hasta aquí, porque hay de dos, ¿no? Es no nada más sentirnos aludidos, agraviadas con lo que está ocurriendo en el presente, sino saber que esto fue una constante durante muchísimas décadas. Y llegamos aquí producto de gobiernos, específicamente desde los 80s, 90s, ¿no? Es decir, empezó todo con Miguel de la Madrid, continuó y se acentuó en sexenios como el mismo de Salinas, de Gortari, Fox, Calderón, Peña Nieto. Y vimos cómo eso que era un deber del Estado, pues garantizar salud, vivienda, pero también el acceso a información, ¿no? Que a veces se nos olvida que es un derecho. Eso quedó de lado en todo momento. Entonces se entregó absolutamente todo a unos cuantos sistemáticamente, ¿no? Ellos siempre se habla de estos 30 años de recrudecimiento del neoliberalismo en el país, y eso es porque toda la industria ferroviaria se privatizó, toda la industria de telecomunicaciones se privatizó, todos los recursos naturales, el agua, ¿no? A las empresas como Coca-Cola, las cerveceras, regiones donde pues la gente es más fácil que acceda a una Coca-Cola que a una botella de agua, ¿no? El oro, la plata, pues todas las mineras canadienses, es decir, vamos a analizar solo una parte de todo ese pastel que pues fueron desgajando durante todas estas décadas. ¿Y qué pasó en su momento? La relación era simbiótica entre los grandes medios de comunicación y el régimen priista. Esto producto de una necesidad de lavarle la cara cuando las represiones del 68, el hecho de tener que argumentar por qué eran buenas las privatizaciones, y esa meritocracia que hoy conocemos en su esplendor, pues también es producto del rol que jugó en su momento Televisa como una televisora única en este país, que podían decirnos que había que echarle ganas, ¿no?
que había que despreciar, por ejemplo, la economía nacional en aras de promover marcas internacionales. Entonces, Televisa era ese brazo de los regímenes priistas para garantizar, pues, el control social, ¿no? La falta de autocrítica, ahora que está tan de moda el debate sobre Chespirito, ¿no? Muchos claro, hablan sí. de cómo es que la meritocracia incluso se reproduce, o sea, hay teorías en torno a Chespirito. Hay La lo he dicho de Doña aquí, Florinda, exacto, ¿no? lo he Ajá. dicho aquí, esta teoría sobre la meritocracia de Doña Florinda, en donde todos forman parte de la misma vecindad, pero el que apenas tiene un poco más empieza, ¿no?, a reproducir esas opresiones en contra del resto, hacer esta idea de que pues hacia el aspiracionismo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tenían una lógica, tan así que el propio Chespirito, por ejemplo, participó con su show en varias de las dictaduras en América Latina, ¿no? Pero también Roberto Gómez Bolaños después, pues el priismo ya estaba en decadencia y formó parte de las campañas presidenciales del PAN. Entonces, bueno, a lo que voy es que estos personajes fungen acciones y actitudes muy específicas en tanto la necesidad de las lógicas de los grandes capitales, pero también de ese espectro político que era quien daba las concesiones, quien privatizaba, quien entregaba absolutamente todo. Y después se nos vendió la idea de que la llegada de TV Azteca iba a simbolizar un quiebre, ¿no?, ideológico, porque ya había dos empresas de televisión, cuando en realidad era exactamente lo mismo y se pelearon. Como Fox, ¿no? Y la famosa ya, la alternancia. Eso, o sea, eso fue TV Azteca, ¿no? Que nos dijeron que, bueno, es que ya no todo era Televisa, ahora teníamos TV Azteca, recordar el chiquihuitazo, ¿no? Que pues con comandos armados se hicieron de otra televisora y al final Fox no se quiso meter y dijo, ¿y yo por qué? ¿No? O sea, él por qué se tenía que meter, porque era un pleito entre particulares. Pero ese es, primero, el Estado el responsable de que tuviéramos monopolios, y segundo, pues también mafiosos como Salinas Pliego, no solo por evadir impuestos, sino por este tipo de cosas por las que nunca fue condenado, ¿no? O sea, no, o sea, imagínate contratar un comando armado, hacerte una televisora y ya, casual, o sea, sigues tu vida como si nada. Y en la última etapa, el Poder Judicial fue algo que fue fundamental, ¿no? En los últimos años, que por acción u omisión se deben estos 74,000 millones, que es más por omisión que realmente por acción, y que por eso veíamos, digo, esto da para hablar un montón y lo haremos a lo largo de la siguiente hora, pero que eso les permitía tener un espacio en el cual pues fueran totalmente impunes, y por eso es que hablamos tanto de la reforma al Poder Judicial y después de las elecciones, porque esa campaña en contra de la elección judicial solo se explica pues por hechos como estos, que les permitían ampararse económicamente, por decirlo menos, porque también es un tema hasta ético, moral, ¿no? O sea, tú puedes ahí meterle un montón de cosas, pero por eso fueron tan crudas las campañas de los medios de comunicación, porque les permitía tener un espacio, pues, de cinismo absoluto, que no les, o sea, que no iban a pagar impuestos, pero que también no iba a venir ninguna sanción jurídica en contra de ellos, ¿no? Entonces creo que en esos antecedentes pues llegamos hasta ahora al berrinche de Salinas Pliego, cuando pues los que deberíamos estar emberrinchados somos nosotros. Sí, ya es por completo un tema de justicia social, ¿no? O sea, así sean 2 millones de pesos, ¿no? Claro. Que para todos nosotros es muchísimo dinero. O sea, sí. Pero así sea medio millón. Medio millón. Los miles de millones. O sea, ya, así sea que debiera Salinas medio millón de pesos. O sea, ya hay un tema de que la gente quiere que este señor cumpla, ¿no? También que tenga su merecido después de tantos años de todo esto que platicábamos. Y sí, Meme, ¿por qué no seguimos, por ejemplo, con este tema del berrinche? ¿No? O sea, Salinas Pliego pues estaba en su lugar feliz hasta antes del 2018, incluso todavía después. Hay un asunto que también queda ahí importante. Hay un lapso de tiempo en el que el expresidente López Obrador, si no lo atacaba, si no lo defendía, al menos no lo atacaba, ¿no? Incluso a Javier Alatorre, con todas sus campañas, que es el vocero oficial de Salinas Pliego, en varias mañaneras lo llamaba su amigo. No, Javier Alatorre es mi amigo. O sea, como que todavía en la administración anterior se le trató bien, incluso este episodio donde le dice:
paga la mitad, ¿no? Yo voy con el costo político, pero paga la mitad y ni así accedió Salinas Pliego. Y tenemos ya este enfrentamiento, ahora sí directo, le publica un mensaje a la presidenta Claudia Sheinbaum el fin de semana. ¿Qué va a pasar con Ricardo Salinas Pliego si la ley falla a su favor? O sea, porque pues, de que es un tipo que reacciona y pesado, es ese tipo. Yo creo que es una historia que tiene varias partes, ¿no? Del Andrés Manuel con Salinas Pliego, creo que le agarró la medida, sobre todo porque al inicio de la administración un poco se necesitaban. Recordemos que al principio las entregas de los apoyos del gobierno federal caían a través de los bancos, y uno de los que más cobertura tiene en zonas donde le importaba al gobierno federal llegar era Banco Azteca. Creo que la primera ruptura se da justo cuando el gobierno termina esa transición, o sea, los deja de necesitar por la creación y la instalación ya del Banco del Bienestar. Cuando se consolida el Banco del Bienestar es cuando ya deja de necesitar a Salinas Pliego. Entonces, siento que sí fue un poco entre estrategia política el decir, pues vamos a llevar las paz, vamos a llevar la fiesta en paz, vamos, o sea, incluso entendiendo sobre todo los antecedentes de Salinas Pliego, de cómo venía operando a favor o en contra de los gobiernos, aprovechándose de la televisora. Porque eso es Salinas Pliego, ¿no? Salinas Pliego, como muchos empresarios, sobre todo, o sea, pensemos en el duopolio Televisa TV Azteca, utilizan el poder mediático y el alcance que tienen para presionar a los gobiernos o para ayudar a los gobiernos. Por ejemplo, ahí, siguiendo con casos mediáticos, el de TV Azteca con el fallecimiento de Paco Stanley, sí, también, claro. ¿no? O sea, claro. Los mayores ratings. Ajá, Claro, y era claro. el objetivo era Cuauhtémoc Cárdenas, el gobierno de la Así Ciudad es, de México, así es. entonces... Así es, o sea, esa ha sido la lógica. Y es una lógica que yo creo que ahí sí el Estado, y hablo del Estado desde el pasado, presente y espero que no futuro, ha tenido llamémosle una política muy laxa que tiene que ver con las concesiones. Porque, por ejemplo, hemos visto cómo mal usan la concesión. Esto va para todos los que tienen, a estas alturas, pero sobre todo pensemos en el duopolio Televisa TV Azteca, justamente para eso, para presionar, para poner, para quitar. Pero en el caso muy particular de Salinas Pliego, recordemos lo que pasó en pandemia, ¿no? O sea, en pandemia utilizaron el espacio para engañar, para mentir, para poner en riesgo vidas, para atentar en contra de la salud pública. O sea, lo hicieron y no porque, y aquí la lógica es, no porque Salinas Pliego tuviera una mejor versión respecto a la pandemia o porque tuviera más información o porque fuera un doctor experto en virus, no, sino porque Salinas Pliego entendía que si la gente se confinaba en sus casas o dejaban de trabajar ya no le iban a poder pagar. Porque ¿de dónde sacas el dinero para pagar los créditos de Electra? ¿De dónde sacas el dinero para pagar los créditos de Banco Azteca? O sea, a Salinas Pliego no le convenía que la gente se quedara en su casa. A Salinas Pliego no le convenía el confinamiento porque sabía lo que representaba para sus intereses. Entonces, volvemos al uso de el uso de concesiones, el uso de espacios públicos para beneficios personalísimos, que fue el caso muy particular de Salinas Pliego. Entonces, bien es un personaje al cual sí se le ha dejado la rienda muy suelta en muchos momentos. En el caso del presidente López Obrador, sobre todo como por esa transición de yo necesito implementar estos programas, ellos son los que tienen esto, pues vámonos por acá. Y la separación se va haciendo más grande conforme se le deja de necesitar, conforme se va perdiendo, por ejemplo, incluso los libros de texto. Hay una editorial relacionada con Salinas Pliego, entonces cuando ya deja de ser el que tiene el contrato o los contratos para distribución, adquisición o impresión de los libros, entonces ya están mal, ya son libros comunistas. O sea, esa es la línea. Cuando ya deja de ser algo que le conviene al señor, son libros comunistas, el gobierno te odia, son gobiernícolas, pero incluso de su lado funciona igual. Mientras él necesitaba al gobierno porque había contratos públicos, mi amigo, gran presidente. ¿Sí? O sea, funcionaba exactamente igual. Entonces sí se marca una ruptura. En el sexenio del presidente López Obrador yo pondría como por ahí del tercer año, tercer año el presidente López Obrador, que ya se marca la ruptura, y con esa vamos avanzando hacia el final, que el presidente López Obrador no se refería a Salinas Pliego, pero sí mandaba como estos mensajitos. Salinas Pliego intentaba no referirse, pero ya al final de la administración lo hace. O sea, al final de la administración del presidente López Obrador ya llega un confrontamiento entre ambos. Estamos en un segundo piso de la transformación. Hoy la presidenta, así como ya no había, o sea, ¿se acuerdan que se hablaba mucho de este acuerdo del presidente López Obrador con Peña como de, no te pego directamente? Que termina en el licenciado Peña Nieto. El licenciado Peña Nieto, ajá, porque, o sea, me acuerdo mucho que el presidente decía, porque al menos no se metió en la elección, o sea, por ese respeto como de caballeros, va, pero las investigaciones existieron y pues ahí está el tema.
Pero siento que eso, mucho se rumoró, cuando llegó la presidenta eso se rompió. Bueno, siento que pasó exactamente lo mismo. O sea, llega la presidenta Claudia Sheinbaum y aquí no se vienen a mí a ver lo que haya pasado allá, usted, con permiso. Porque lo que hace la presidenta el viernes es exhibir el modus operandi. O sea, algo que ya sabíamos, porque ya lo había mencionado en algún momento López Obrador, porque Raquel Buenrostro ya lo había dicho, porque ya habíamos visto la batalla legal en ese sexenio. Pero en este es como de, ahora vean todos el escenario en el que estamos. El rostro de la procuradora fiscal, o sea... Es que a ver, yo estaba híjole. ahí, yo lo estaba viendo, o sea, yo lo estaba viendo y me acuerdo mucho de una pregunta que hacía un compañero y decía, ya no va a haber fuero. Y, o sea, esa pregunta no enfocan la cámara, no enfoca el momento ni el que la presidenta y la procuradora hacen la misma cara. Porque fue, ¿no? O sea, fue una cara de, o sea, fue la respuesta más inmediata, ¿no? No. O sea, eso quiere decir, aquí no, a ver... Lo que haya pasado de allá para acá, la manera estratégica, como haya ocurrido, no me interesa, no va a haber fuero. Se acabó. Lo que no fue en mi año. Ajá, lo que no fue en mi año, a mí sí no. Te hace daño. Lo que no fue, a ti sí te hace daño. Entonces, después de eso, ocurre algo también que me parece muy importante, porque aunado a la respuesta de Salinas Pliego en la primera, bueno, en el comunicado que hace Grupo Salinas, dicen que el gobierno está intentando censurarlos, coartar su libertad de expresión, es un atentado, que porque les tienen miedo. Pero se les olvida que en esa misma mañanera estaba el reportero Azteca. Sí, no. Estaba el reportero de Azteca y el reportero de Azteca solicita derecho de réplica y la presidenta se lo da. Y llega un momento en el debate en el que, o sea, claramente se defendían dos puntos. La presidenta diciendo, en este momento no existe un poder judicial que garantice el cumplimiento de la ley. Y del otro lado, el reportero de Azteca diciendo que en ese momento sí existía un grupo de ministras y ministros que garantizaban la ley, básicamente porque en este momento sí hemos tenido ministros que han protegido a empresarios y se prevé, a cómo está conformada la nueva corte, que eso ya se va a acabar. O sea, no veo un escenario tan sencillo con la nueva corte a como el que está en este momento, pese a que hemos visto un poco la reivindicación de ciertos ministros como de decir, vamos a sacar todo esto y ya vamos a irnos como bien con el pueblo. Pero no veo ese escenario. O sea, estamos hablando de cerca de 16 años en los que Salinas Pliego no ha pagado impuestos. 16 años. Y más de 50 juicios y recursos que ha promovido el empresario para evitar pagarlos. Tampoco nos debe sorprender, es una estrategia dilatoria de estas estrategias que utilizan los empresarios para evitar el pago de impuestos. El asunto es que ese es el modus operandi de Salinas Pliego. Algo que faltó, y creo que también habría sido bueno que lo mencionara en la mañanera, tiene que ver con la otra deuda que tiene Salinas Pliego, que también ya nos están responsabilizando nosotros, que son estos $400 millones que le debe a sus acreedores en Estados Unidos. Que por ese recurso los empresarios se fueron en contra de México, aprovechándose del TEMEC, como para que México obligue a Salinas Pliego a pagar a estos empresarios. Salinas Pliego estaba buscando pagar $45 millones, los empresarios dijeron no aceptamos menos de 100 y se ha frenado. Ya están en tribunales internacionales y demás, pero esos grupos, esos acreedores ya se fueron también en contra de México, presentaron un juicio en contra de México para que México obligue a su empresario a pagar. Entonces, vemos a un empresario que creo que hasta llamarle empresario está mal, porque creo que la palabra empresario sí debemos también de empezarla. Un empresario no es una persona que se hace rico a costa de evadir el pago de sus responsabilidades. Un empresario no es alguien que se hace rico a costa de la salud pública. Un estafador. Exacto. O sea, eso no es un empresario. Eso es un usurero. Eso es un... Por decirlo menos. Por decirlo menos, y porque es de temprano y no quiero euforizarme ya tan dijiste temprano. Tu cuota de grosería. Exacto, ya dije mi cuota de grosería. Entonces, sí, no me van a hacer como el ya cerdito. te las están contando. Sí, me la están contando, por eso yo ya cumplí con mi cuota. Pero creo que sí es muy importante tener en mente que Salinas Pliego, eso lo que se exhibe es un modus operandi y es un aquí, lo que no fue en mi año, a ti te va a hacer daño, porque quiero que todo México se entere, así que aplica la de que todo México se entere cómo es que Salinas Pliego ha estado evadiendo y el rol que también ha tenido el Estado en esto, porque 16 años pasar sin pagar, no lo haces porque el Estado no te lo permitió. O porque eres hábil. O porque eres hábil. No, o sea, por supuesto que no. Que claro que hubieron que sí cambios, que sí la cambios. O sea, sí, podemos hablar de los cambios en el SAT, las misceláneas que se dieron, sí, perfecto. Pero no pasas 16 años sin pagar tus obligaciones fiscales porque el gobierno te la puso difícil. No ocurre así. Y cuando hablamos también del gobierno, también entra el Poder Judicial, que por supuesto
y ahí yo le hacía esa pregunta a la presidenta de, pues, ¿se podrán investigar? ¿El nuevo Tribunal de Disciplina podrá investigar a estos jueces que, pues, quizás de manera cómplice ayudaron a Salinas Pliego? Y dijo que sí. O sea, la presidenta yo sí la veo con una profunda convicción de se acabó. Y yo creo que ahí habría que empezar a poner varios debates sobre la mesa que son concesiones. Sí, o sea, que cuesta mucho trabajo a veces nombrarlos siquiera, porque primero no hay una memoria histórica de que las expropiaciones y el retiro de concesiones han sido una práctica establecida constitucionalmente, pero que incluso no se limitan ni a Lázaro Cárdenas, a Andrés Manuel y a Claudia Sheinbaum, ¿no? Es decir, hay una práctica que tal vez no es ampliamente ejecutada, y sobre todo durante estos sexenios que en vez de expropiar y nacionalizar se dedicaron a privatizar, cuesta bastante trabajo, y dentro de la población y las audiencias yo siento que es un tema incluso tabú, ¿no? El cómo van a expropiar, porque nos hicieron creer durante los últimos 30 años que la propiedad privada es más sagrada incluso que la vida, ¿no? Sí. Que hay términos del diablo. Totalmente. No, así de, no, si lo mencionas, ya, eres foco chavista. rojo, chavista, comunista. No, es que es comunista, ajá, el clásico fantasmita del comunismo. Así, sí, y yo creo que si estamos pensando en qué pasa después del neoliberalismo, hemos hablado de muchas veces cómo cuestan las inercias, ¿no? Y decir, bueno, claro, la presidenta no lo va a echar atrás, pero hay cosas que se pueden hacer, ¿no? Y que yo veo, a diferencia del presidente Andrés Manuel, porque yo sí creo que estuvo construyendo bastante correlación de fuerzas en diferentes ámbitos, para al final de sexenio cerrar, ¿no? Y junto con la presidenta Claudia Sheinbaum, 20 propuestas de reforma constitucional, me queda claro que eso ni se hubiese aprobado socialmente al inicio del sexenio pasado, pero también se hubiesen echado para atrás porque los poderes fácticos, pues, siguen operando muchos de ellos. Entonces, yo sí veo a la presidenta Claudia Sheinbaum diciendo como, pues no, o sea, las cosas tienen que ser así. Y es deber de nosotras, por ejemplo, en estos espacios, pues recordar ese tipo de episodios, o al menos quitarnos el miedo a eso del retiro de las concesiones, que se ha hablado mucho también en este espacio, o las propias expropiaciones. No solamente ocurrieron en 1938 con Lázaro Cárdenas y la expropiación petrolera, que eso sirvió, creo que lo he contado también aquí, eso sirvió de ejemplo, incluso después para Hugo Chávez. Mucha gente le echa la culpa a Chávez de ser el expropiador comunista, cuando en realidad él se inspiró en Lázaro Cárdenas en México en el 38, y les cuento que hay una, en Caracas está la Avenida México, y hay una estatua gigante de Lázaro Cárdenas, ¿no? Sobre Avenida México. Sí, en pleno Caracas. No sabía. Sí, no, o sea, yo quedé sorprendida cuando fui a Venezuela, yo dije, caray, esto yo lo conozco. ¿Por qué lo conozco? Ya me empezaron a explicar que Lázaro Cárdenas... No, o sea, Lázaro Cárdenas fue el gran inspirador de los movimientos en Venezuela, o sea, como de decir, espérate, o sea, fue Lázaro Cárdenas. Qué bien, hablando de eso, la estatua de Cárdenas que está dentro del PRI, deberíamos expropiársela a los priistas. Coincido. A ver, bueno, ahora que ya no va a haber PRI. Mira, ya cuando deje de haber... Esa sería una bonita utopía. Ándale, la utopía Lázaro Cárdenas. Sí. Ya me vi. Nos organizamos aquí en el Versus para hay que arrobar a Clarita Brugada. Clarita, Cárdenas. Este mensaje es para ti. Sí, es que es horrible pasar por enfrente del PRI, ver allá adentro, pobre Tata Lázaro. ¡Suéltenlo! Sí, siento que lo tienen encarcelado. ¡Libérenlo! En contra de su voluntad. Libérenlo. Sí. Bueno, pues ahí está, ¿no? Una expropiación que marca no solamente un hito en México, sino pues también para otros procesos, sobre todo en economías que históricamente nos relegaron a producir petróleo, hidrocarburos, o ser economías agromineras, ¿no? En donde el norte global se dedica a industrializarlas y nosotros simplemente a exportarlas y no industrializarlo. Entonces, bueno, ahí hay una, pero también en el caso, por ejemplo, de López Mateos, él decidió dar también una, pues, lo que se considera una expropiación light de ciertas concesiones también eléctricas, en materia eléctrica, para después impulsar también la nacionalización, que ahora vimos se tomó ya en las riendas en los últimos años. Luis Echeverría expropió latifundios en Sonora también. López Portillo expropió la banca privada, que ahí, bueno, es otro tema, porque ahí tenía que ver también con el tema de la dolarización y demás, y que no quedara en manos de cierta banca. Entonces, digamos, incluso administraciones priistas han decidido optar por alguna de estas herramientas que tiene en sus manos el Estado mexicano, cuando se trata del interés de la nación. Claro, es que esa noción misma ni siquiera la teníamos presente,
¿no? Todo el interés de unos cuantos, el interés de las industrias que nos han hecho creer, ¿no? O sea, para poder darle un golpe al Sindicato Mexicano de Electricistas, pues es que son una bola de huevones, ¿no? O sea, es decir, se han ido en contra de todo lo público, en contra de la organización popular, y mucha gente todavía cree que lo público es malo, que lo privado es bueno, cuando pues es una relación simbiótica, ¿no? Le quitan peso y lo echaron a perder muchas cosas públicas para beneficiar al sector privado. Entonces, claro que cuesta trabajo reconstruirlas, pero no costaría menos trabajo si también hubiese un movimiento o al menos un apoyo popular conscientes de que, y eso, bueno, a mí me indigna, más allá de si vamos a hacer una marcha o no, ¿por qué un gobierno que se una empresa usurera como TV Azteca que se dedica a mentir, a malinformar, a esparcir discursos de odio, a esparcir misoginia, fobia hacia la diversidad sexual, o sea, es que es todo lo que no queremos en una sociedad, ¿no? O sea, es como tener ahí a alguien que le está haciendo campaña directamente con un discurso muy Milei, ¿no? Que él insiste, Salinas Pliego, en que no quiere ser presidente. Yo lo dudo mucho. Yo sí creo que con el nivel de alianzas también que está generando, no solamente a lo interno de México, sino incluso con Bukele, con Milei, ¿no? O sea, que tiene ya esos vínculos internacionales, o que invita a ciertos personajes a sus eventos en Puebla, o que ya tiene una universidad. Es decir, es un mini estado, ¿no? Que se ha amparado, o sea, después de todo lo que se le ha dado, él ha construido un mini estado. O sea, ya no es solamente el ser empresario, sino también es un ente político que está aglutinando a la ultraderecha, ¿no? Y o sea, y también hay que dimensionar esa fuerza por separado. No solamente es el empresario al que le tienes que exigir el pago de impuestos, sino también es un adversario político que tiene presupuesto y que tiene alianzas para poder ir un poco más allá. Afortunadamente estamos en un momento en el que la ultraderecha en México quizás no tiene una fuerza que pueda llegar a que pelee por una presidencia de la República, pero a la ultraderecha nunca se le da por muerta, ¿no? En claro, no hay que... En eso coincidimos. No hay que minimizar lo que está haciendo Salinas Pliego, o sea, la serie de alianzas, de discursos, de odio, porque además también lo hemos dicho, no es como que sea algo marginal, Televisa y TV Azteca, y tampoco se relega a sus noticieros. No, o sea, es todo lo que influye en su momento, decíamos el Chavo del Ocho, pero ahora con todo la Rosa de Guadalupe, o sea, hay una visión también meritocrática ahí que permea dentro de la sociedad mexicana, que además las televisoras llegan a más del 90% de la población en México, contraria incluso a veces a los medios públicos. Y aquí creo que también hay que poner algo sobre la mesa. Sí, Salinas Pliego está entendiendo o entendió muy bien en dónde está la batalla. La batalla es comunicación. Comunicación y formación. ¿Por qué? Salinas Pliego tiene una escuela o sea, tiene una universidad liberal, vamos a llamarle, es una universidad de extrema derecha, con una ideología de extrema derecha, en donde hay una formación de jóvenes, una formación académica de jóvenes. O sea, a Salinas Pliego no le está apostando a ganar la presidencia él, le está apostando a tener un grupo político que le funcione a él. O sea, Salinas Pliego le está apostando en grande. Y por eso es que no lo podemos subestimar. Porque a través de la formación de estos nuevos cuadros está buscando morritos, chavitos, que lleguen y vayan a las filas de su escuela y su universidad y se formen para ser empresarios o ser los nuevos líderes del mañana, ¿no? Y además, por el otro lado, tienes a un Salinas Pliego que le está apostando a la comunicación no solamente a través de TV Azteca, sino a la comunicación a través de podcast y a través de distintos tipo de productos de comunicación, por ejemplo, con Gloria Álvarez, ¿no? Que aparte de ella, políticos o también de sus conductores. ¿Cómo llamarías a Gloria Álvarez? Ay, no sé. O sea, ¿cómo definirías a Gloria? Es que mira, yo creo que, por ejemplo, lo libertario... Es la Guatemala. Es un némesis. Es que mira, lo libertario no es como que ya tenga una definición, ¿no? O sea, es gente normalmente de ultraderecha, pero ya en sí ellos adoptando eso de libertario, como que se juntan y se están dando contenido a sí mismos, ¿no? O sea, los Milei, las Gloria Álvarez, los Salinas Pliego. Yo otra vez lo decía, parece un poquito como secta. O sea, como que entras y no puedes salir de ahí. O sea, es como entre secta y mafia italiana. No sé entre dónde está un poquito. Pero ilegales. No. O sea, pero ilegal y malo es, ¿eh? O sea, el no querer pagar impuestos. Y lo digo, y menciono mucho el tema de Gloria, porque tiene este podcast, ¿no? Creo que se llama
Red Pill Nation, no me acuerdo, que viene sobre todo financiado o promovido, impulsado por Salinas Pliego. Entonces, Salinas Pliego no le está apostando a, o sea, yo no sé si él cree que no nos damos cuenta, pero es que es muy evidente lo que está haciendo. No le, o sea, a ver, ¿Verástegui va a ganar algo? No. ¿Verástegui, el con figura pública política en México, tiene algo? No lo tiene. Tiene el poder de ser un amigo del embajador, tiene el poder de ser amigo de Trump. En Estados Unidos Verástegui está sobreestimado. Sí. Ah, claro. O sea, ahí lo ven como el gran líder. ¿Quién sabe cómo se les metió en medio de sus aparatos de inteligencia, ni cómo se habrá venido? Así como que mucha inteligencia. Es que mira, yo creo que Unidos. sí. Creo que algo ya quedó claro, ¿no? La inteligencia de Estados Unidos solamente la ves en las series y en las películas de Hollywood. Sí, totalmente. Párale de contar. O sea, a ver, ¿cómo te explicas que en tiempos de Trump se les haya metido un periodista a un chat de seguridad nacional donde está el secretario de seguridad, donde están los militares? O sea, perdón, pero eso, o sea, dirían eso solamente pasa en, ¿cómo le dicen? Países tercermundistas. No. Países color sepia. Países color sepia. Híjole, pues Estados Unidos también ya. O sea, Estados Unidos es el único lugar en donde es poderoso. Es en Hollywood. Sí. Es en sus series, es en Hollywood, es en sus distintas series policíacas y hasta ahí, y paramos de contar. Entonces, sí, Salinas Pliego le está apostando mucho a ya no tiene este nexo con los gobiernos, ya no hay una alianza, ya no hay una complicidad entre los medios de comunicación y el gobierno, ya no existe, se rompió con Andrés Manuel López Obrador, quizás fue una ruptura paulatina, pero eventualmente se rompe al final de la administración. O sea, se termina por romper y con la presidenta me queda claro que no existe. Entonces, si él ya no tiene ese poder, sería también muy ingenuo pensar que no va a buscar otras maneras de conseguirlo. Y una manera, y lo conoce muy bien, es a través de los medios de comunicación. Ya no a través tanto de los medios de comunicación tradicionales, pensemos en TV Azteca, pero sí a través de estos productos de redes sociales con influencers, con figuras que generan una cierta empatía, que generan un cierto impacto, con la formación de nuevos cuadros. O sea, le está apostando a un futuro de decir, bueno, quizás en unos 10, 15 años, voy a retomar el control de la rectoría del Estado, de las decisiones del Estado a través de los nuevos líderes que van a salir de mi universidad o que van a salir, que van a salir de mi formación mediática y van a estar ahí. Y eso es a lo que le está apostando, a tener nuevos cabilderos, a tener nuevos legisladores, a tener un grupo político que lo esté impulsando por formación. O sea, meramente por una convicción. Ahora sí que por eso lo comparo un poco con secta o mafia italiana, por un coco wash, o sea, por hacer este lavado de cerebros, pensando que el capitalismo es la única manera en la que vamos a salir, pensando en el que privatizar las empresas públicas es la única manera en la que los estados avanzan, pensar en que si le das recursos a los empresarios, entonces va a caer como lluvia milagrosa y vas a reactivar la economía, cuando ya vimos que eso no fue así. Entonces, sí está buscando hacer ese cambio profundo, es un empresario y conoce de riesgos. Entonces va estirando la cuerda, se va arriesgando hasta ese punto. Aquí la pregunta con la que yo me quedaría es si de verdad vamos a ver una resolución favorable a favor del gobierno, a favor de todas y todos nosotros, que sería la Corte resolviendo al menos estos 3 recursos que tienen ya por resolver en estos días, condenándolo a pagar impuestos. Los proyectos que ya están elaborados son por negarle el amparo, para que pague, pero, ¿no? Aunque ya es una decisión de la Suprema Corte, ¿cuántas veces hemos estado en la misma situación? O sea, pero sí es importante decir que los proyectos van en contra y a favor de que pague. Pues, o sea, obligándolo a pagar. Quieren que pague. Ahorita, sobre esto que decías, también agregar que el tema, por ejemplo, de Marta y Gareda no es fortuito, ¿no? Lo que hablamos con una actriz. Por eso mencionaba como él. Híjole, me siento muy mal en acordarme su nombre, lo entrevistamos aquí en Café y Noticias, que es, o sea, no es por nada, ni es algo natural. Emma Brunel. Era del 132, ahí lo conocí. Fíjate, no lo ubicaba. Él, o sea, hablaba de, o sea, el hecho de que haya figuras del espectáculo, figuras que tienen millones de seguidores en Instagram, en YouTube, que ahora te estén hablando del avance del socialismo, no es como que, ay, sí, de verdad ella está interesada en alertar sobre los riesgos de los países socialistas, lo que además ellos llaman países socialistas, que incluso meten ahí a México, que pues también lo hemos dicho, o sea,
este gobierno será muchas cosas menos socialista, porque también es una manera de ir reforzando estas ideas, como ya lo apuntabas, Meme, ¿no? O sea, el hecho de que tengamos a conductores de TV Azteca también siendo influencers, que te vendan contenidos de, ay, hoy voy a cocinar, hoy me arreglé así, y de repente un tema político, pues ahí nos vamos dando cuenta de este modo de actuar, porque sí, hay una batalla por el tema de la información. Pero creo que también ahí podemos sacar asuntos positivos, ¿no? Que ya es parte de lo que tú comentabas, Alina, de este derecho a saber, que nos lo muestra muy bien este caso de Ricardo Salinas Pliego. Y hace un momento también hablaba sobre esta portada con la que amanece Reforma un día después de que la procuradora fiscal da a conocer esta información, que es parte también de lo que hablaba el reportero de TV Azteca que tuvo su réplica ese mismo día en la mañanera, de que se dio línea a los ministros, ¿no? Omitiendo un asunto de que pues la gente tiene derecho a saber cómo es que se crean las fortunas en México, ¿no? O sea, siendo pesimista, que ojalá, espero que no, si le niegan a Ricardo Salinas Pliego esta, o si le dan la razón más bien, si le dicen no pagues, no tienes por qué pagar, hay una batalla que ya perdió, que sí es cerca, en la que hay cerca de la mitad de la población, que ya ve este asunto, como le decía hace un momento, no es que sean 24,000 millones de pesos, 74,000 millones de pesos, 1 millón de pesos, es un asunto de justicia, ¿no? Entonces, aunque por más que haga sus campañas, por más que use a Javier Alatorre, o sea, lo que sí tenemos que reforzar es que esa es una televisora de un corrupto, que Electra es una empresa de un corrupto, que todos los servicios que ofrecen y Banco Azteca son producto de la corrupción. Y eso, y porque, híjole, confianza en la actual corte, que le queda poco, no la tenemos, ¿no? Porque sí, todo puede pasar a pesar de que los proyectos pues ya estén orientados a negarle los amparos. Entonces, hay que reforzar esta idea de que eso que se dio a conocer en la mañanera era algo que teníamos que saber desde hace 16 años. O sea, ¿por qué carajo? Y ahí sí no tengo otra expresión. Fue ella. Ese meme fue ella. Soy yo. ¿Por qué carajo estamos hablando de el modus operandi, de que ya está detectado, ¿no? Del PDF que compartió Presidencia, así ponen el modus operandi: el grupo empresarial debe impuestos, la autoridad revisa y descubre que no paga, el grupo interpone recursos judiciales uno tras otro, todos en todos los tribunales y autoridades posibles. En los casos en que un juzgador no le da la razón, pide que ya no participe en su resolución, pues alega intereses personales, interpone nuevos juicios, recursos e impedimentos para retrasar indefinidamente la resolución de los asuntos, y así sucesivamente, y gracias a eso darán un ahorro de 74,000 pesos justo en el momento en el que, de acuerdo con la revista Forbes, la riqueza de Ricardo Salinas Pliego ha ido en aumento, tanto que era el hombre de los hombres más ricos del país, ¿no? Y estaba situado en una muy buena posición en la lista de más ricos del mundo, ¿no? Entonces, esa es la defensa que también tenemos que hacer, no solamente ya estar al pendiente de lo que haga la corte, que híjole, todos vamos a tener nuestra velita prendida. Sí, no, Sirio, de eso, sí, el Sirio, pero, o sea, también lo otro de ir pensando esto como una victoria, no el decir a ese empresario ya no lo podemos ver igual, nada de que nos venga a decir es que te tienes que levantar más temprano para tener lo que yo tengo, nada de eso. Ese señor es un farsante que tiene su emporio gracias a la corrupción. Y yo pensaría en que, digo, por si la gente también aquí nos está viendo, pues sí es un tema de la Suprema Corte de Justicia, pero también para que sepamos que Salinas Pliego está todos los días en todo lo que estamos haciendo, sí, ¿no? O sea, no es Dios, pero sí está por todos lados. Entonces, pues también creo que, digo, es una comparación que tal vez no vaya al caso, ¿no? Pero una de las cosas que se está hablando, por ejemplo, en el caso de Palestina, es pues no consumir productos abiertamente sionistas, sí, ¿no? Que son los que están ocupando territorios, son los que están asesinando palestinos. Entonces, bueno, aquí pues si hay un mal que ya hemos detectado y estamos haciendo análisis de él, pues es justamente alguien como Salinas Pliego, que pues obviamente
obviamente es dueño de Grupo Electra, de TV Azteca, de Banco Azteca, de Total Play, Itálica, las tiendas Neto, bueno, ahí viene lo de Azteca, los medios, pues obviamente ADN, 40, 1, Azteca, etcétera, etcétera, clubes de fútbol en Mazatlán, yo sé que ha de haber futbolistas, ¿no? También viéndonos, Mazatlán y Club Puebla, Fundación Azteca, Centro Ricardo Salinas Pliego, Caminos de la Libertad, o sea, es decir, no solamente se limita a TV Azteca, que es por lo que lo conocemos, ¿no? Y creo que sí es importante también saber sus dominios, sus reinados. El nuevo negocio que es de un servicio de laboratorios, porque justo lo que decías, o sea, es maltratar al sector público para hacer servicios privados y que la gente vaya, claro, ¿no? Porque lo que tienen en común, todo eso que acabas de listar, más o menos un modelo salud digna. Sí, porque es el de su carne, ¿no? Más o menos la competencia de salud digna, justamente. Porque todo lo que tienen en común son servicios para los más pobres. Es que, a ver, Salinas Pliego se ha hecho rico, o sea, a ver, hay una lógica empresarial con la que puedo entenderla, pero creo que hay que tener un límite, se llama ética. Cuando hay una necesidad, ¿cómo funciona el empresariado? Hay una necesidad, tú tienes el producto o servicio que resuelve esa necesidad, perfecto, ¿no? Lo juntas a buen precio, llegan todos a un acuerdo, maravilloso. Pero cuando no existe la ética y lo que existe es un intento de lucrar desesperadamente, como en el caso de Salinas Pliego, llegas al abuso, ¿no? Por ejemplo, el caso de Salinas Pliego, y lo sé porque en algún momento platiqué con alguien que fue gerente de Banco Azteca, Salinas Pliego nunca pierde. Si alguien no paga su crédito, supongamos que sacamos un crédito en Banco Azteca y que por X o por Y situación no lo pagas. Salinas Pliego tiene bajo contrato a sus gerentes que si llegan a no recuperar o a no cobrar las cuentas, a ellos les cobra un porcentaje. O sea, terminan pagando el 0.6% de su nómina, se va para Salinas Pliego en caso de que ellos no logren el pago de algún crédito. Entonces, ¿por qué una tercera persona tendría que pagar con su dinero, con su sueldo, el crédito? O sea, si no recuperas el crédito, bueno, creo que podría haber muchas otras maneras, pero no, Salinas Pliego lo hace de esa manera. Hemos visto también muchas otras denuncias en cuanto al abuso. Pensemos, por ejemplo, en TV Azteca. Los trabajadores de TV Azteca creo que son del gremio, que de por sí no es muy bien pagado. Creo que son los peores pagados los de Azteca, que no tienen, o sea, no pensemos ni siquiera en seguros, o sea, nada. Están muy mal pagados y además muy explotados las personas que trabajan en Televisión Azteca. Y sumémosle, ¿no? Por ejemplo, el caso de Electra. Cuando tú vas y compras un producto Electra a crédito, sí, en abonos chiquititos, pero pareciera que estás adquiriendo un crédito del Infonavit, esos de los impagables, porque terminas pagando no solo 2, 3, 4, sino hasta 5 o 6 veces el precio del producto. Hay otras alternativas a crédito también, que incluso se han comparado, y me acuerdo mucho de ese video de Laida Sansores, que hacía una comparativa de qué pasaba si tú te ibas a comprar el mismo producto a crédito en un Coppel o en otra empresa, y salía mucho más barato, incluso bajo esas dinámicas, que irlo a comprar a Electra. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Salinas Pliego? Salinas Pliego, por supuesto, encontró una necesidad, él tiene un producto o servicio, pero ¿qué es lo que hace? Te lo vende mucho más caro sin que te des cuenta, porque la lógica es gasto hormiga. Entonces, como tú vas pagando bien poquito, pues no se siente. Pero cuando ves a la larga y dices, es que ¿por qué no me alcanza? ¿Por qué no me alcanza? ¿Por qué no me alcanza? Pues no te va a alcanzar. Lo pagaste hasta 3, 4 veces. Es más, lo sigues debiendo. Y el señor se sigue haciendo rico. O sea, él nunca pierde por esa lógica rapaz de abusar. O sea, si pensamos en Salinas Pliego, estamos pensando en una persona que no es un empresario, y yo no me quiero referir a él como un empresario, sino como un usurero, un abusador, una persona totalmente falta de ética, que se ha hecho rica a costa de los pobres. Y esa es una lógica empresarial que yo no quisiera que ese fuera el ejemplo de los nuevos jóvenes empresarios que digan, ay, yo quiero ser como Salinas Pliego, porque además tiene un gancho. Por eso le digo, la comunicación la entiende muy bien. Sí. Salinas Pliego le ha dado, y lo ha hecho desde el año pasado, para ganarse clientes, hacer como si fuera un sorteo de $1,000,000 a sus seguidores. Entonces empieza a sortear $1,000,000 y ahí tienes a sus seguidores como si él fuera un influencer de estos que hacen giveaways. los tiene pegados esperando a ver cuándo sale el siguiente sorteo del $1,000,000. Ajá, y la trampa ¿en dónde queda? O sea, sí te da el $1,000,000, pero entonces ¿bajo qué condiciones? Porque es en su banco. O sea, te los da a través de su banco y ¿bajo qué condiciones?
Entonces, a veces, ahora sí que con él se aplica el de vamos a ver las letras chiquitititas, las más chiquitas, para entender qué es lo que realmente está buscando detrás, porque él nunca pierde. Entonces, a mí lo que me brinca es, supongamos que la corte lo obliga a pagar. Estoy segura que va a declararse en quiebra. No tengo dinero. Cóbrale. O sea, cóbrale. Cóbrale. Exacto. ¿Cómo cobras un monto de esa? Cóbrale. Porque además, él ya había estado haciendo un movimiento con Electra. Las empresas que él tenía estaban bajo una empresa. Y con el tema de las acciones, que fue completamente a propósito, termina creando la nueva Electra. Entonces, él ya está operando con una nueva empresa. Bajo una nueva miscelánea, o sea, bajo unos nuevos requerimientos, etcétera, etcétera. Entonces, si lo condenan a pagar, él se declara en quiebra, cóbrale. ¿Cuáles son los activos? Seguramente ya los cambió a la nueva empresa. Cóbrale. O sea, no es tonto. Eso es lo que a mí me preocupa. No, y tiene un equipo de abogados impresionante. Claro, porque, a ver, podemos decir, no va a pagar 74,000 millones, o ha estado evadiendo el pago en este momento de 74,000 millones. Pero ¿cuántos están llamados abogados? O sea, él prefiere pagar 10,000 millones de pesos o 10 millones de pesos, porque 10,000 no. Prefiere pagar 10 millones de pesos a su equipo de abogados que pagar 74. Sí. O sea, por supuesto que tiene un grupo de abogados que saben cómo darle la vuelta. Y declararse en quiebra es la última. Para mí esa es como la última estrategia. No quiero ser pesimista. Obviamente no soy el SAT, ¿verdad? Tampoco sé si hay maniobras o no, ¿verdad? Ya vine a cobrar. Yo digo, güey, ¡Oli! Como en El Resplandor, güey. Sí, su carita. No, como el de los globos, así de. Ya vine. Paga. Oigan, hay un tema que me surge de lo que estaba comentando Meme, que es el tema de los boicots, ¿no? O sea, si esto que mencionas nos prepara, ¿no? Para, a ver, pon tú en la corte, nos da esa sorpresa positiva y dice, sí, tienen que pagar, todos felices. Y ahora Ricardo Salinas Pliego sale con una artimaña, ¿no? Si estábamos hablando de que, pues, los servicios de las empresas de Salinas Pliego van para la gente con menos recursos, que, pues, aunque no quiera pagar 3 veces el precio de una cosa, pues solamente puede pagarlo de poco en poquito, que pues, por ejemplo, lo de las motos itálicas, que es también todo un asunto, ¿no? O sea, son de fácil acceso. Ahorita, pues, mucha gente le entra al Didi, al Uber, y pues hay que sacar dinero, ¿no? O sea, también, pues, funcionaría un boicot. Los boicots se dicen fácil, se dicen mucho, a veces no son tan sencillos. Pero pues sería una respuesta. Es que yo creo única, ¿o qué? O sea, el tema de los boicots es también, o sea, el reto más bien de los boicots es sentirnos interpelados e interpeladas porque esto nos afecta, ¿no? Y si tú estás viendo que en un genocidio, claro que te interpela, que están bombardeando y asesinando niños y niñas y, o sea, es una limpieza étnica, yo creo que te piensas 2 veces antes de ver Sabra, el humus, que está, pues, financiando ese genocidio, ¿no? Pero digamos que a veces falta esa organización. Por ejemplo, Nestlé es de las empresas que más boicots tiene en el mundo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, con la leche, es que en algún momento me tocó, no sé por qué, estudiar sobre eso, los destinos de la vida. Por ejemplo, en varios países, pues primero no está traducido a todos los idiomas, ¿no? Los envases de Nestlé. Entonces, por ejemplo, en el caso de leche materna y así, pues no explican las dosis necesarias. Entonces, en vez de complementar la alimentación de las infancias, lo que hacen es desnutrirlas. Porque como no dice las dosis necesarias, entonces la gente con que apenas se pinte el agua o algo, como que es una lógica y de pues lo que me lleve al sentido. Entonces he interpelado cosas como esa, pero también de malas prácticas monopolistas, en donde pues Nestlé va a todos los países y hace lo que hizo aquí con el chocolate abuelita, ¿no? Que es, pues tiene ya marcas asentadas que tú vas como mexicano, mexicana y consumes desde hace muchísimos años como tradición familiar y va y se apropia de esas marcas, ni siquiera les cambia el nombre, simplemente las absorbe. ¿Nestlé ha visto afectadas sus ganancias? Pues no. Porque el boicot se emprende desde ciertos grupos de activismo, de productores, del café, ¿no? O sea, como cosas así. Entonces cuesta mucho este trabajo pedagógico de decirle a la gente como por qué tenemos o no que consumir ese tipo de cosas.
pienso eso nuevamente en el genocidio. Si algo tan brutal no termina interpelándonos a veces, porque también cuesta trabajo ir a ver que si el código de barras, que si no sé qué, cómo saber, por ejemplo, Cemex, ¿no? Ha habido muchos activistas que han ido a hacer protestas a Cemex, porque Cemex es de las principales que está beneficiándose de la ocupación en los asentamientos, porque los asentamientos ilegales en Israel se construyen con Cemex, ¿no? Entonces, ¿tú dejas aquí de comprar Cemex? No, porque también no es como una campaña permanente, ¿no? Que exista en contra de... Un ejemplo, yo nunca lo había escuchado. Ajá, eso. Entonces, digamos, hay muchas cosas que el boicot, pues, no te interpela. Yo creo que ahorita, por esas mismas necesidades de la población, que no se puede pagar a contado, pues es más fácil ir a este tipo de tiendas, en donde, pues, terminas pagando 2 veces, pero no te desfonda la quincena y tienes que dejar 5 meses ahí mientras tienes que pagar la renta, la lavandería, la comida, lo que sea. Entonces ahí es en donde creo que se va equiparando, que creo que sí es un buen momento para decirle a la gente, bueno, todos estos productos son del conglomerado de Salinas Pliego, pero también a la par ya tienes un ingreso económico mayor producto de los programas sociales, del incremento al salario mínimo. Creo que es un buen momento para decirle a la gente, primero, como práctica financiera, no es bueno endeudarse y terminar pagando intereses sobre intereses sobre intereses, y segundo, pues también darle un carácter político. No creo que la solución sea siempre que recaiga en el individuo, en la persona, y decir, bueno, es que si no usas popotes, entonces pues ya se acaba el cambio climático, mientras permites que estén construyendo todo con unicel, todo con plásticos, todo con... O sea, el Estado claro que tiene que intervenir, pero se hace esto que yo todo el tiempo llamo esa correlación de fuerzas. Si va a venir, que no lo ha dicho la presidenta, pero con sus acciones nos hace creer que se van a tomar medidas más allá del pago de impuestos, que ya no se le está dando publicidad oficial, que era algo que también nos indignaba un montón de como, sí, ¿por porque, qué ¿sabes? está o sea, dándole? se le daba publicidad a TV Azteca, pero también se le daban millones a la red de televisiones que tiene Electra, ¿no? O sea, también ahí era, sí, páganos. Dices, ¿por qué? Te pagamos. O sea, entonces, bueno, ya hay medidas así. Entonces, yo lo que creo es hacer exactamente lo mismo que se hizo con la reforma del Poder Judicial. Ese es mi modo de ver, que es decirle a la gente por qué nos indigna que las concesiones, además recordemos que quisieron dar un albazo, ¿no? Antes de que se acabara Ifetel y todo eso, le renovaron la concesión como por 800 años, ¿no? Para que tengamos para siempre. A un montón de empresas, ¿no? Y al final dijeron, pues no, la presidenta dijo, pues no, mi ciela, ¿no? Así no funciona, pero lo intentaron, pues, ¿no? Entonces aún así su concesión está hasta que el 42, hasta el 42 está su concesión. Entonces yo creo que es eso, que primero decirle a la gente como, bueno, el boicot no va a solucionarlo todo, pero hay que también explicarles por qué también es político el hecho de que estamos pues mostrando al usurero con nombre y apellido que hay cierta responsabilidad que nosotros tenemos, hay otra responsabilidad que va a asumir el Estado y que ya lo está asumiendo, que es no darle publicidad oficial, que es mostrarnos ese modus operandi cual mafia que es, y tercero, que vendrá el tema de las concesiones, y que ahí vamos a tener que explicarle nuevamente a la población y hacer grandes debates de por qué es importante no satanizar las concesiones y las expropiaciones bajo la idea del interés público. Yo sí creo que ese espectro radioeléctrico que se está utilizando tendría que estar en manos de las redes comunitarias, de las, pues incluso, ¿no? También cómo es que el Estado equipara esto, porque vaya, cuesta trabajo hacer este tipo de espacios, ¿no? No es que mañana yo me levante y diga, ay, sí, voy a tener ya mi estudio con mi cámara. Yo creo que el Estado también tendría que tener ciertos espacios, además de fortalecer los medios públicos, para que los medios comunitarios puedan ser partícipes, que ya se hizo en otros países, ¿no? En Ecuador, en Argentina, con los gobiernos progresistas, se dividió, por ejemplo, no sé si fue en Ecuador, creo, el espectro radioeléctrico se dividió en tercios, entre público, privado y comunitario. O sea, es un montón de avances, ¿no? También en Argentina hubo una ley de telecomunicaciones. Yo creo que aquí también hay que profundizar la ley de telecomunicaciones que se acaba de aprobar. Pero a lo que voy es eso. O sea, creo que esto es de largo aliento y nos tocará hablar de las concesiones cada que podamos, del interés social, porque fue algo que se abandonó.
siempre era como que no, tienes que echarle ganas para poder tener tu empresa. Y es como, no, estos desgraciados les dieron millones, o sea, ya nacieron en cuna de oro, primero, tenían ajá, millones de pesos en qué gastar, pusieron que si sus tiendas Electras las pudieron haber echado a perder o no, tuvieron sus televisoras, tienen sus bancos, eso no lo hace un mexicano de a pie, ¿no? Entonces hay que explicar todo eso para decir que las concesiones es eso, es el bien público puesto a disposición temporalmente en las manos de alguien para gestionarlo, pero eso que no es para siempre. Así es. O sea, cuando estamos hablando justo del tema de las concesiones, yo también creo que hay que revisarlas, sobre todo porque recuerdo el escenario de pandemia. O sea, la manera en la que Salinas Pliego puso en riesgo a la ciudadanía fue grave. O sea, sí fue grave, y se supone que en la Secretaría de Gobernación existen como, pues, estos lineamientos de justo cuando, a través del uso de una concesión o del espacio radiofónico, se pone en riesgo la salud pública, la Secretaría de Gobernación sí puede sancionar, puede hacerlo, nunca lo hizo. Nunca lo hizo con Salinas Pliego. Sí podemos hablar de se exhibió o no se exhibió, quedó bajo. O sea, sí podemos hablar de todo esto. Pero cuando ya llegas al punto de arriesgar la salud pública, arriesgar vidas de personas por tu beneficio, porque no quieres que te dejen de pagar, porque no quieres que te dejen de consumir, etcétera, etcétera, creo que sí tiene que haber sanciones. O sea, el Estado está para eso. El Estado, a ver, no te vas a meter en las actividades privadas que hagan las empresas, o sea, al final muy sus cosas, pero también tienes que poner límites, y eso creo que es la reflexión final. Durante muchos años no se les puso límites, porque Salinas Pliego no es el único empresario, hay otros. En esta administración, desde la del presidente López Obrador hasta ahorita la de la presidenta, se ha ido, como que hay empresarios que lo han ido entendiendo. Hay algunos el propio Claudio X González, o sea, el caso de Kimberly Clark, o sea, el caso de Kimberly Clark, el caso de Walmart, por ejemplo, o sea, terminaron siendo empresas que dijeron, voy a jugar con estas nuevas reglas, ¿cuánto perfecto. pagaban un puesto de impuestos? Nada, ¿no? O sea, sí, un chiste. Creo que hasta FEMSA. O sea, creo que de alguna u otra manera han ido cediendo. Han ido cediendo un poco, con resistencias, muchos de ellos, otros y que no ha no sido tanto. por voluntad, sino no, claro, por este tipo de debates. Exacto, ha sido porque también queda mucho más expuesto lo que están haciendo, pero es que el rol del Estado es ese. El Estado está para poner reglas, establecer límites, pensando en quién, pensando en el interés popular, pensando en el bienestar de todas y de todos, no en el bienestar del 1%, no en el bienestar y la estabilidad de las 300 familias o de las 300 personas que forman parte de las familias más ricas del país. O sea, no puedes, o sea, el Estado sí está para pensar en las mayorías, cosa que no ocurrió con Peña, Calderón, hacia atrás. O sea, veníamos de presidentes y de gobiernos que estaban sí sometidos al poder corporativo, de una u otra manera, que estaban, y en el caso de Calderón, no solamente al poder corporativo, sino también al poder criminal. O sea, veníamos de este tipo de empresas que también muchas de ellas han servido para lavado de dinero. O sea, para el lado de dinero del crimen organizado, pensemos en cuántas, no lo sabemos. Venimos de gobiernos que permitieron el crecimiento de las factureras. ¿Qué pasa con el esposo de Inés Gómez Montt y la propia Inés Gómez Montt? O sea, también ligados a Azteca, por cierto. O sea, también ligados a Azteca. O sea, estamos hablando de un Estado que permitió que todo esto creciera de manera desmedida. Y hacemos un cambio radical a un Estado que dice, pues no. ¿Te toca pagar? No, mi ciela. Pues no, mi ciela. Te toca pagar, y así seamos muy amiguis, te toca pagar, mi hermano, porque no es mi dinero. O sea, la presidenta lo decía, no es mi dinero. Eso. O sea, la presidenta lo dijo en la mañana y también lo había dicho el presidente López Obrador, no es mi dinero. O sea, si fuera mi dinero, pues yo me aviento el tiro. No es mío. O sea, lo impresionante de que cerca de la mitad de los estados, o sea, su presupuesto anual sea menor a lo que debe Salinas Pliego. A ver, 74,000 millones. O sea, se lo preguntábamos me acuerdo que le dije, ¿cómo para qué nos alcanza? Y ya la presidenta así como, a ver, ¿cómo para qué nos alcanza? A ver, ¿para cuántos tamborcitos? ¿Para cuántos me alcanza? ¿Para cuántos? Estaba pensando en ¿para cuántas picafritas nos alcanza? Y me acuerdo que la presidenta dijo, a ver, el AIFA costó 74,000. O sea, el AIFA, un aeropuerto como el AIFA cuesta lo mismo que Salinas Pliego debe. Pero vámonos a lo grande. La otra vez hacíamos cuentas, 100 hospitales comunitarios. O sea, con el dinero que debe Salinas Pliego construyes 100 hospitales comunitarios. Con todo. O sea, con los equipos que necesitan, infraestructura, todo. 100 hospitales comunitarios. Pues sí se antoja. No, bueno, de que se antoja, se antoja. Entonces, por supuesto que volteamos y decimos, pues sí, el Estado es el que está obligado a poner límites. Ahora, tampoco es como que llegue el Estado y le diga,
vámonos. También el Estado ha buscado la intermediación, la resolución de conflictos. Eso. Lo hemos visto no solo con Salinas Pliego, lo hemos visto con muchos otros empresarios que incluso les han hecho, bueno, pues si me pagas ahorita, te descuento tanto, ¿no? Como de ya, vamos a hacer borrón y cuenta nueva, pero vamos a pagar. Y muchas empresas entraron en esa dinámica de que sirva. Órale. Empezamos borrón y cuenta nueva, hago este pago y vamos a jalar con la nueva dinámica. Pues es que de eso se trata, porque volvamos al punto. No es dinero, o sea, son impuestos. Y pensar que solamente los ricos pagan impuestos es un error, porque no es cierto. Todos pagamos impuestos en algo, o sea, en todo el tiempo. Al momento que compras un producto, o sea, siempre está presente el impuesto. ¿Y cómo es que esperamos tener un mejor país si ese impuesto no se ve reflejado en obra pública, en calles, en servicios públicos? O sea, es ahí en donde se ven los impuestos. No puedes hablar de crecimiento, no puedes hablar de programas que erradiquen la pobreza si no tienes recaudación. Y ahí es donde también entran los empresarios, porque esta lógica que maneja Salinas Pliego, que la mencionaba mucho Gloria, es, pues él ya tiene fundaciones. Perdón, o sea, me encantó tu risa. O sea, eso es que él ya... Lina Mala es muy mala. Tremenda la muchacha. Pero es que, a ver, o sea, porque me acuerdo mucho cómo lo decía. Es que, a ver, ellos ya contribuyen. ¿Por qué los empresarios deberían de pagar impuestos si ellos ya contribuyen con la generación? Alguien piensa en los empresarios. Porque es que ellos ya generan empleos sí, y además tienen sus fundaciones. Sí. Ellos también tienen sus fundaciones y a través de eso ya contribuyen. No, hermana, dejemos de pensar que la filantropía es... y tú sí, amigo, si te expropio va a seguir habiendo empleo. Exactamente, y si no, todavía, y vamos a tener más, o sea, no te preocupes. Pero esa lógica es de, el que trabaja, si nos vamos a esa misma, pues entonces el trabajador tampoco tendría que pagar impuestos, porque para que tú seas rico y tú seas el filántropo del año, necesitas que alguien haga el trabajo. Claro. Necesitas que alguien haga ese trabajo. No puedes hacerlo solo. Necesitas empleados. Y esos empleados, ¿por qué la lógica sería que ellos sí pagan impuestos cuando es a través de su trabajo que tú te haces rico? Claro. O sea, no podemos pensar en uno sin el otro. Y tenemos que erradicar esa manera de pensar de que solamente los ricos le hacen bien al país, porque no es cierto. No es real. Entonces, cuando lo escucho, y me acuerdo mucho de lo que decía, es la justificación de Salinas Pliego. Pero, por mi madre, la filantropía también les ha servido para evasión fiscal. Totalmente. O sea, no es porque sean buena onda. A ver, y estoy de acuerdo en que exista. Va, si tú vas a contribuir de alguna manera, pues pensemos en una reducción, pero no en una evasión, como fue la estrategia que utilizaron por la que se enojaron con la modificación de la emisión fiscal de 2022. Ahí está. Que dijeron, es que ya el gobierno no quiere que haya a las ONGs. No es cierto. No es cierto. Me encanta. Pues no es cierto. Otras. Bueno, ya, preparémonos, amistades, para esas expropiaciones, retiro de concesiones. Pues empecemos con la estatua del azar. Sí. No, con el PRI completo, con la estatua. No, el edificio del yo quiero el edificio. Oye, no, creo que una de las conclusiones que podemos tener de este versus es que la batalla está lejos de terminar. Claro, ¿no? Sí. O sea, aunque pues sí vamos a tener los ojos puestos en la resolución de la Corte, que todos queremos que pues sea favorable para México, o sea, que ya Salinas Pliego pague lo que debe, por los brazos, los tentáculos de la comunicación, de todas las empresas y todas las alianzas políticas con la ultraderecha que está haciendo, o sea, pues desafortunadamente hay Salinas Pliego para rato, pero pues esta mancha de deudor creo que difícilmente se la va a quitar. Sí, y eso, que se piense, me parece fundamental esto, no es dinero de la presidenta, no es dinero del gobierno, no es dinero de Morena, es dinero del pueblo de México que se traduce, porque incluso aquí la cambian, ¿no? En el chat dicen algo así como, más bien, dice, lo peor es saber, dice Alfonso Villalón, lo peor es saber que 100 hospitales se han dejado de construir por ese empresario, Raptus, dice, no es que no se hayan construido no porque no se puede, sino porque alguien no está cumpliendo con su deber, porque más es la ambición, ¿no? O sea, no es como que, ay, no, pobrecito, Salinas Pliego no va a tener para sus frijoles, ¿no? Para sí pidió clemencia, que por favor piensen en el empresario. Fíjate con Ciro y su defensa siempre. Piensen por el empresario. Cuando estuvo defendiendo a Wallace también. Pero es que esa es la lógica también de esos medios corporativos, están acostumbrados a Gutiérrez de la Torre, híjole, las defensas de Ciro, a Rosario, no, hombre. No, bueno, es que si tú vas con Ciro es porque hoy a César Duarte.
Ay, no es no, cierto. Sí, No, ya. sí, o sea, Yo sí no les- tengo nada que ver con ese, ¿eh? A propósito. A mí y con el otro Bueno, tampoco. Ese Por Duarte, cierto, esos Duarte. esos Ay, los Duarte no me Duartes a Duarte, representan. sí. Vamos a cerrar con la imagen de Alina Duarte Ay, en Hablando de Venezuela. Duarte, en exclusiva. Sí, Para, porque sin bueno, embargo, ya, por favor, compartan esta iniciativa de Versus, de que en cuanto inicien las expropiaciones, Sí. vamos a ir nosotras vamos a por la estar. estatua de Lázaro Por la Cárdenas que estatua. está allá. ¿A poco no la pasaste tú? Ay, Ay, caracoles. pero miren, ese es de la primera vez que fui a Venezuela. Eso Estaba es muy como emocionada. 15 años. Se le ve la carita. O sea, Se pero es le la ve prueba de sí, que hay un está Lázaro claro. Cárdenas en Caracas. Pa' que Es vean. correcto, es correcto. Sí, yo dije, caray, yo lo Yo no conozco. mentí. Sí, Wow, sí. sí, ya tiene un montón de... Alina, recuerdos. Sí, pues es que estoy tratando de acordarme qué año fue esa foto, pero no, ni me acuerdo. Pero ya debería ser cuando Capriles, la selección... Bueno, acababa de fallecer Chávez. Ajá. O sea, ya tiene casi 10 años esa foto. Uy, no. Re- Y me Recuerda voy para aquel día, Venezuela. sí, Además me voy recuerda para Venezuela aquel- yo creo que en unas semanas. Sí, recuerdo aquel momento. Para que vean que no mentí, si hay un No gran mintió. Lázaro Cárdenas ahí. Ahí. Sí, pero no, pues eso, yo creo que sigamos inspirando, sería maravilloso, ¿no? Sí. Poner el ejemplo nuevamente de que a la burguesía pues no se les hace concesiones, se le Así combate. es. Con eso cerramos Con eso entonces. cerramos. Sí, listos ¿Quién para despide? expropiar. Ah, Expropiación. vamos por el Lázaro Cárdenas del PRI, Vamos. ya, vámonos. Pensé que ibas a decir el de Venezuela, yo no, ese no. Ya. No, a mí se lo no. tocas. No, a mí Tomamos no. el metrobús. Todos el metrobús nos Todo dejan derecho frente, nos hasta dejan Buenavista, frente, y nos ahí dejan enfrentito. frentito, y ya, ahí enfrentito. estamos. Buenísimo. Y Listos. hay una en cada entrada para ¿Y qué va a evitar. hacer, verdad? O sea, más allá de la broma, sí que va a pasar con el A PRI ver, ahora es que que- desaparezca, Es que que yo pasan sí con veo todos la esos inminente inmuebles. extinción del PRI. ¿Sí? Como lo del PRD también, el edificio. Tienen ajá. varios edificios, perdón, en zonas muy acá. Sí, o sea, se Ujú. supone que Yo sí, regresan. ¿El PRD también? Sí, lo pues que te sí. digo, el Ah, PRD. yo por estar ¿Ya no me leyendo los escuchaste? mensajes. Pon atención. Yo que siempre le escucho y así. Ay, el Estaba PRD. leyendo Dale, los señor. mensajes. Despídeme, Sí. Mayamel, por Pues, favor. Yo, ¿por qué no? Bueno, pues muchísimas gracias por Apenas acompañarnos. se va Perla y empiezan de groseras. Ahorita tú Ay, también me Perla. dijiste, ay, pinche perdón, Dani. Sí, seguro Perlis. Ay, Seguro sí, Perris, Perlis o sea, sí me viéndonos. imagino a Perris así de... Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Bueno, esperamos no haber decepcionado, pero muchas gracias a todas y a todos por estar con nosotros en este episodio de Versus. Ya saben que lo encuentran en Sin Embargo, también en Estudio B, así que pues nos vemos el próximo lunes y sigan conectados a toda la programación de Sin Embargo y a lo que están haciendo aquí estas bellas e inteligentes compañeras. Y ella también. Y pues ya, con eso nos despedimos. Muchas gracias Saludos a a todos. Perlis y a todos en el Saludos, chat. sigan dejando sus likes, suscríbanse. Nos vemos el próximo lunes. ¡Chao! Adiós.